Ishwarama, la Madre Elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer, Santiago, 18 de junio de 1988. El sadhana silencioso, segunda parte. Durante un discurso en Prasanthi Nilayam, él había hecho el revelador anuncio de que no podía ser clasificado sobre la base de ningún criterio conocido. Si se requiriera categorizarlo, la gente podía conocerle como Satya Buddhaka, el maestro de la verdad. En recitales del texto del Bhagavata que había escuchado, se hablaba sobre el sabio Kapila, venerado como una encarnación de Vishnu, y de cómo enseñar a la verdad del hombre, la naturaleza y de Dios a su madre Devahuti. También Ishwarama aprendió el curso básico para la beatitud de manera similar, con su hijo. Como resultado, los prejuicios sociales, las preferencias por ciertos alimentos, las metas espirituales y las afinidades familiares habían ido soltando sus amarras. Ella misma se sorprendía frente a la propia transformación mientras observaba a las devotas y prestaba oídos a sus historias respecto al impacto de Swami sobre sus actitudes y creencias, mientras absorbía las lecciones que Swami le transmitía en todo momento a ella y a sus hijas a través de sus palabras y obras. Descubrió que había trascendido lo mezquino y lo profano de la vida aldeana y anhelaba pasar su vida, lo que quedaba de ella, en Prasanthi Nilayam, lejos del frívolo devaneo de la aldea. Y Swami accedió. Se le asignó una habitación con una pequeña cocina y un minúsculo baño adosado, uno de los numerosos departamentos iguales a los que se alojaba a los devotos fervientes en torno al salón de oraciones, sobre el cual residía Swami. Ella ya no tenía quejas. Se sentía agradecida hasta por el más mínimo don de gracia, incluso cuando se tratara de una observación jocosa de su parte, respecto a su lenguaje o comportamiento. Nada la preocupaba ya, con excepción de una falta persistente que Swami había mostrado desde su niñez. Seguía negándose a que ella se preocupara de sus necesidades alimentarias. Se requería de horas de persuasión para hacerle probar un bocado. Bastaba la más nimia excusa: un cuervo graznando frente a un mendrugo, la lejana voz de un mendigo, un fruncimiento del ceño de la madre, un niño llorando en las cercanías, para hacer que se levantara y abandonara el plato colocado ante él. Y ahora que había empezado a vivir en el Nilayam, podía observar cómo Swami se negaba a sí mismo hasta los bocados que constituían su sustento. El ananda que absorben estos devotos es todo lo que necesito ingerir, decía. Ubicados en fila frente al salón de oraciones, los devotos esperaban anhelantes merecer el darshan de Swami, mientras caminaba por la terraza abierta desde su habitación, en el ala oeste del comedor en el ala este. Alrededor de las 8 horas para el desayuno, de las 11 para el almuerzo, a las 15 para una merienda con café y a las 20 para la comida. Era de conocimiento general que estas denominaciones de desayuno, almuerzo, merienda y comida no eran sino etiquetas que los devotos le habían puesto a los minutos que Swami pasaba en el comedor antes de retornar al ala oeste y otorgarles otros 2 o 3 minutos de darshan. No alcanzaban a darse cuenta que Swami se levantaba con tanta premura de la mesa solo porque sabía de lo mucho que anhelaban recibir nuevamente su darshan. El ananda de todos ellos era el menú que él prefería. Mas ¿cómo podía creer Ishwarama, la que le había dado a luz, en esta aseveración suya? Swami adoptaba a veces rechazos aún más drásticos que sumían a los devotos y a Ishwarama, la de corazón más blando entre todos, en una profunda aflicción. En una ocasión,
En 1966 pude presenciar la expresión de regocijo en su rostro mientras observaba las reacciones de los devotos en Prashanti Nilayam durante los 36 días en que se resistiera a acceder a sus súplicas y se atuviera a su decisión de no tomar sino un vaso de leche cortada al día. Pese a este sustento microscópico, ni su porte o gestos, ni su voz o vitalidad, ni el brillo de su mirada, el aura en torno a su cabeza, el encanto de su sonrisa, el movimiento de su mano, mostraron signo alguno de debilitamiento o de extenuación. Mas Ishwarama vino muchas veces hasta donde yo me encontraba para aguijonearme, a presentarle sus ruegos a Swami. Cuando me acerqué a él para suplicarle que volviera a la rutina anterior, se volvió abruptamente hacia mí, diciendo: ¿Por qué? ¿Encuentras que estoy cansado? Estoy tan activo como antes y quizás más. ¿No ves que el número de devotos que se reúnen va en aumento y estoy ocupado con ellos todo el día? No pude argumentar nada. Las preguntas que me planteaba me silenciaron. Mas nadie podía silenciar a la madre. Nadie se sentía inclinado a conceder que el régimen alimentario no había debilitado a Swami. Su aseveración era que vivo de la Ananda de ellos. Pero no quedaba Ananda disponible en el corazón de nadie en el Nilayam. Solo la aflicción dominaba en cada corazón. Muchos se castigaron a sí mismos reduciendo la propia dieta a un mínimo, y cada uno simpatizaba con Ishwarama, la que luchaba por contener las lágrimas que pugnaban por surgir. Swami cedió finalmente y me indicó un día de anunciarle a los devotos tan pronto terminaran las sesiones de Bhajans, que Swami había respondido benignamente a sus plegarias y que aceptaría nuevamente el plan habitual de desayuno, almuerzo y comida. Ishwarama no cabía en sí de felicidad cuando él volvió a aceptar el ritual de pellizcar granos de arroz con curry, salsas y sopas, y le rogó que nunca más volviera a provocarles con esas tácticas. Cada vez que volvía a recordar esos 36 días en años posteriores, siempre lo hacía con un suspiro y una expresión de resignación. Reconocí con gratitud que la vuelta a lo habitual había respondido a las oraciones de cada uno de los devotos que se encontraban en la presencia. Esto fue para ella una confirmación de su fe en la oración. Otro evento maravilloso que se planeara y consumara en Puttaparthi por parte de Swami a comienzos de 1968 conmovió su corazón de madre y le brindó una inmensa satisfacción. Se trató de un campamento para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oftalmológicas que duró 10 días. Durante ellos fueron examinados 4,000 pacientes y se realizaron más de 1,000 operaciones para devolverle la visión a los afectados por cataratas, glaucoma, etc. Grupos de ancianos y ancianas, guiados por sus hijos y nietos, llegaron con paso vacilante por los caminos que conducían al Nilayam. Ishwarama no había jamás imaginado los muchos que necesitaban de la ayuda que Swami había ofrecido. Los devotos y devotas mostraron el mayor entusiasmo en servirles. Las mujeres constituían más de la mitad de los enfermos. Como preliminar a las intervenciones quirúrgicas, había que lavarles la cara, aceitarles el cabello, peinarlo y atarlo convenientemente, además de tranquilizarlas y hacerles perder el miedo. Más de 100 devotas se ofrecieron para cuidar a las enfermas. Entre ellas se encontraba Ishwarama, feliz por el futuro beneficio de que gozaría esta multitud casi ciega. En tanto que la madre se sentía elevada, embarazada o confundida a veces cuando la atmósfera del Nilayam vibraba con los mantras védicos y el ambiente se ponía denso con la ortodoxia Veda. Se sentía, en cambio,
a sus anchas y alegre cuando miles de aldeanos indigentes y enfermos eran alimentados y vestidos, sanados y rehabilitados. Swami la estimulaba a participar en las actividades de servicio y la encargaba de distribuir los saris a las mujeres. Ishwarama se sentía gratificada en estas ocasiones cuando podía observar el destello de gratitud en los rostros de las mujeres al sostener entre sus manos los saris. Había aprendido el arte de dar con entusiasmo de Swami, cuando él a su vez ponía dhotis y toallas en las rugosas manos de los hijos del trabajo. Ella experimentaba la alegría de la hermana que encuentra a la hermana cuando el sari las reunía. Anteriormente, cuando Ishwarama caminaba por entre las hileras de camas en que se encontraban las mujeres con sus ojos vendados, que extendían sus manos en busca del contacto con ella, era claro que reconocían la presencia de la madre junto a cada una. La madre se sentía feliz de que Swami hubiese decidido promover la educación superior para las mujeres. También ella, como todas las mujeres del ámbito rural, había albergado por muchos años un prejuicio en contra de las mujeres que habían salido de los umbrales de sus casas, determinadas a enfrentar el desafío y el ridículo que nacía de los celos y el temor por parte de los hombres. Ishwarama había sentido que no era femenino el salir hacia el mundo abierto. La maternidad es la más alta recompensa para una mujer. Mecer la cuna, su más santificado acto. Una mujer había de observar los sí y los no que la antigua sabiduría había establecido para mantener su andar firme, asentado en la senda que recorre el marido. Sin embargo, cuando las plegarias y la penitencia trajeron hasta Puttaparthi a mujeres letradas, mujeres leídas, mujeres que hablaban inglés e incluso a inglesas, y cuando ella podía observar su humildad, su castidad y su lealtad hacia los suyos, ya no pudo seguir alimentando ese prejuicio dentro de sí. Se dio cuenta que la educación puede abrir ampliamente, y lo hace, las puertas de la reverencia, el amor y el sadhana. Se sintió arrepentida de haberse mantenido al margen de las facultades de leer y de escribir. Ella habría de continuar en este estado hasta el final, pero no se oponía al estudio para sus hijos e hijas, y también impulsaba a sus nietos y nietas para que continuaran el proceso de la educación por todo el tiempo que pudieran.